a todos, sean bienvenidos a este segundo capítulo de este podcast llamado Educandos en Acción, donde le daremos seguimiento a este tema de la articulación en la educación. Mi nombre es Angélica Rodríguez. Y el mío es Cristian Maldonado. En el capítulo anterior, nuestras compañeras Marisol y Aremi nos dieron una contextualización sobre lo que es la articulación, y si no lo han escuchado, los invitamos a reproducirlo. En esta segunda sección nosotros les hablaremos sobre los 7 ejes articuladores de la educación básica. En el plan de estudios del 2022 se plantea un currículo integrado en donde los contenidos de las disciplinas se relacionan con ejes de articulación que vinculan el saber y el conocimiento con situaciones de la realidad, todo ello organizado en 4 campos de formación. Estos ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de las y los estudiantes en su vida cotidiana. Muy bien, el primero de estos ejes es el de la inclusión, donde se basa en una educación, como su nombre dice, incluyente, que prioriza la vida, la dignidad humana y la formación de ciudadanos para una democracia participativa y deliberativa. Este eje es una transformación del sistema educativo nacional que la nueva escuela mexicana está promoviendo para que los actores educativos participen en la construcción de conocimientos e identificación de las condiciones que pueden convertirse en barreras para los aprendizajes y para la participación. Por ejemplo, platicando con mi compañero Cristian, nos dimos cuenta que en las comunidades rurales no se tienen la infraestructura para atender a alumnos con alguna discapacidad, ya sea en silla de ruedas, con muletas, porque no hay rampas, porque los bancos no están acomodados, etc. Para ello se pretende priorizar durante la educación básica la vida y la dignidad humana como valores, una educación intercultural que se basa en la cooperación, la solidaridad y la reciprocidad, la formación de ciudadanos para una democracia participativa, deliberativa e intercultural, con plena conciencia en la biodiversidad y su relación con las sociedades humanas. Asimismo, déjenme decirles, se trata de que la escuela construye una perspectiva comunitaria de reconocer diferencias y de reconocernos como sujetos de derecho, donde los niños, niñas y adolescentes se formen en espacios educativos en los que no falten por motivos de clase, sexo, género, etnia, lengua, cultura, capacidad, condición migratoria o religión. Pero todos en algún momento hemos escuchado hablar de inclusión, pero aquí la pregunta es, ¿verdaderamente se está incluyendo? Pongámonos a pensar y a reflexionar si verdaderamente, como lo mencionamos anteriormente, nuestras instituciones, nuestros docentes están formando un ambiente, una escuela incluyente, porque además hemos llegado a la conclusión de que los docentes no están preparados para dar una educación o una formación incluyente. Ahora, el segundo eje es el pensamiento crítico. Para quienes no lo saben y para los que sí, vamos a reafirmar, el pensamiento crítico es la capacidad que desarrollan las niñas, niños y adolescentes para interrogar la realidad y oponerse a la injusticia, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen a los otros y que pasan de inadvertidas por considerarse normales, pero que en realidad son construcciones históricas que se generaron a partir de diversas formas de expresión, control de trabajo y relaciones de género. La educación desde la perspectiva del pensamiento crítico implica un proceso amplio de formación dirigida a la justicia social, en donde los saberes y conocimientos de las y los estudiantes son movilizados para plantear preguntas, elaborar proyectos, así como desarrollar una conciencia crítica. El pensamiento se va desarrollando mediante la construcción de un pensamiento propio que permita justificar, fundamentar y emitir juicios sobre un tema escolar o un aspecto de la realidad. El empleo del lenguaje, el uso de la razón, el desarrollo de la curiosidad y la capacidad de búsqueda, que son cuestiones que muy pocos alumnos desarrollan y los docentes tampoco los guían por este camino, donde se les inculquen y les ayuden a desarrollar todas estas habilidades o capacidades, si es que así se les pudiera llamar,
y en mi experiencia son contados los profesores que ayudan a desarrollar este pensamiento crítico. Déjenos saber si en algún momento ustedes han tenido algún docente o alguna figura educativa que les haya ayudado a desarrollar este pensamiento crítico. Ahora, vamos con el punto 3, la interculturalidad crítica. A mí en lo personal creo que estos ejes son cuestiones que hemos conocido, de las cuales nos hemos enterado, que quizás nos han platicado, pero en lo particular yo no sabía que formaban parte de estos ejes y yo no sabía que era la interculturalidad crítica hasta que lo conocí, hasta que lo investigué, y les voy a compartir esta información. Para los que no saben, la interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales, territoriales en su diversidad, que interactúan, dialogan, se interpelan y producen entre sí diferentes aprendizajes en un marco de relaciones asimétricas por motivos de clase, etnia, sexo, género, edad o capacidad, en la que el Estado se erige como el responsable social, político y jurídico, que garantiza la igualdad de derechos y favorece la creación de espacios. Este eje se caracteriza por el reconocimiento y respeto de todas las culturas, el derecho a una ciudadanía diferenciada y a la igualdad de oportunidades en un marco de coexistencia sin interrelación y convivencia. ¿Y saben qué es lo interesante? El propósito de este eje es que con una formación establecida sobre la interculturalidad crítica, se puede establecer el diálogo de saberes para escuchar las ciencias, las artes, la literatura, la historia, la filosofía, la vida cotidiana de otras culturas y pueblos, hasta ahora invisibilizados o decididamente discriminados en el currículo oficial, así como lo escuchan. Además de desarrollar una ética de diálogo cimentada en valores como la reciprocidad, el reconocimiento, el respeto y la interacción con el otro en su diversidad, en la justicia social, la libertad creativa y la solidaridad, además de construir proyectos de servicio e intercambio solidario entre la escuela y la comunidad. Este eje propicia el reconocimiento, el respeto e inclusión didáctica de la diversidad sociocultural en el contexto de la escuela y la búsqueda de soluciones colectivas ante situaciones reales que subsistan en la escuela en el contexto social específico de cada una. Bueno, creo que es un punto muy interesante de la interculturalidad crítica, que muchos quizás tenían un concepto y otros otro, o tenían el concepto de interculturalidad y otros de lo crítico. Déjenos saber si ustedes concuerdan con esto o qué era lo que ustedes pensaban. Todo esto me parece muy interesante. Muy bien. Ahora vamos por el cuarto eje, la igualdad de género, un tema muy controversial y que se crea mucho estas distinciones, sobre todo cuando eres estudiante, y también se dan muchos problemas como el bullying y este tipo de situaciones. El objetivo principal de este eje es promover actividades que introduzcan la cultura femenina en la dinámica escolar. Se legitiman los saberes de las niñas y adolescentes, que se rompa la dicotomía entre lo masculino y lo femenino, se promueve el respeto al trabajo escolar de las mujeres, se impulsen las responsabilidades sociales de las y los estudiantes mutuamente en el marco escolar y de la comunidad. Con este eje se pretende cambiar las creencias y prácticas que la participación de la mujer en la sociedad reduce el cumplimiento de parámetros institucionales en el rendimiento y productividad, y que además se violenta contra las mujeres y otras identidades no apegadas al modelo masculino. Porque realmente por el hecho de ser mujer no quiere decir que vayamos a hacer malas cosas o no sepamos hacerlas. Hemos vivido en una sociedad donde a la mujer siempre se le da el trabajo del hogar y el hombre a trabajar.
y que además pudiera estudiar y desempeñarse en su carrera, mientras que cuando una mujer quería estudiar se le negaba. Pero afortunadamente hoy en día esto cambió y en muchas ocasiones son más las mujeres que están dentro de un salón de clases que los hombres, y déjenme decirles que en muchos casos se tienen pruebas de que las mujeres son quizás más organizadas, o son las que llevan mejor promedio. No quiere decir que en todos los salones, en todos los ámbitos, claro que no. La igualdad es reconocer, y hay que reconocer que en muchos aspectos las mujeres lo pueden hacer mejor o igual que un hombre. Pero bueno, a pesar de todo esto, aún hay ciertas carreras como las ingenierías, por ejemplo, en las que a las mujeres se les cuestiona de cómo van a estudiar eso, que eso es para hombres, cuando sin ningún problema, como les digo, se pueden desempeñar en esta área y en cualquier otra. Lamentablemente los padres o maestros, amigos, pareja, hacen estas distinciones que obstaculizan las trayectorias educativas y el desarrollo integral y hasta las expectativas de futuro de las niñas, porque si desde chiquitas se les dice, no, esa carrera es para hombres, las niñas crecen creyendo que esto es cierto, aunque quizás las minimizan diciendo que no van a poder porque es muy pesado, y también porque creyendo que eso no es lo correcto, que ellas deben de estudiar una carrera para mujeres. Muchos decían como las enfermeras, cuando también hay enfermeros que también esto lo catalogan muchos, de que las enfermeras, la carrera de enfermería son para las mujeres, cuando también puede ser para el hombre. Y también hay ciertos hombres que se les juzga por querer estudiar esta carrera. O quizás a las niñas se les dice que estudien para ser maestras. Esto pasaba comúnmente en la antigüedad, que se les decía que si ibas a estudiar una carrera, iba a ser para maestra. Y de hecho yo vi también una imagen en donde se les ponía muchos requerimientos a las maestras de que deben de estar casadas o solteras, que deben vestir cierto tipo de ropa, que no pueden salir de su casa. No recuerdo dónde vi esa imagen, pero se me hizo muy tonto. Bueno, y eso es básicamente a lo que se refiere este cuarto eje de no hacer distinciones ni dentro ni fuera de un salón de clases, y especialmente se enfoca en la igualdad de las mujeres. Continuemos con el siguiente eje articulador, que lleva por nombre Vida Saludable. La nueva escuela mexicana tiene como centro el derecho humano a la igualdad entre mujeres y hombres, al reconocimiento de la diversidad sexual y de sabernos diferentes pero iguales en derecho. Establecer un eje articulador de vida saludable supone una formación progresiva desde el nivel inicial hasta la educación secundaria, que permita a las y los estudiantes comprender el entramado de relaciones entre el medio ambiente, la dinámica social, económica y cultural de las comunidades, ya sea urbanas o rurales. Además, el impacto de las acciones que se desprenden de dichas relaciones y las consecuencias en su salud. Impulsar una formación que hace visible desde la niñez la importancia de los procesos de salud, enfermedad y cuidado es muy importante. Esto es parte del eje articulador número 5. Continuemos con el eje articulador número 6, que lleva por nombre Apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. La lectura y la escritura forman parte primordial para materializar el acercamiento con la comunidad. El fomento de la lectura abre la posibilidad de las niñas, niños y adolescentes de reencontrarse con el otro en su diversidad. Es fundamental reconocer y revitalizar la preservación, desarrollo y uso de las lenguas maternas nacionales en todos los ámbitos de la vida, para que las personas que hablan una lengua materna que no es el castellano se comuniquen sin restricciones en el ámbito público o privado, ya sea de forma oral o escrita.
La apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura promoverá habilidades lingüísticas y comunicativas, que las comunidades escolares puedan ser lectoras, un acercamiento a la realidad a través de la comprensión de distintos tipos de textos, y algo muy importante que es el desarrollo de la identidad y las emociones, así como formar estudiantes sensibles y autónomos. Esto es parte del eje articulador número 6. Continuemos con el eje articulador número 7, que lleva por nombre Artes y Experiencias Estéticas. La SEP nos menciona que este eje articulador busca valorar la exploración sensible del mundo al reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias artísticas y estéticas que se producen en las y los estudiantes en su relación con las manifestaciones culturales, las producciones del arte y la naturaleza. Las artes, como un sistema cultural, ofrecen a los estudiantes la posibilidad de abrir nuevos mundos de pensamientos y sensibilidad con la finalidad de contribuir al reconocimiento de nuestro paisaje interior y a una mejor relación con la comunidad desde lo sensible, lo plural y el ejercicio del pensamiento crítico. Además, le presenta a los docentes estrategias de enseñanza y aprendizaje. Las artes y experiencias estéticas permiten expresión de las ideas, las emociones y los juicios sin temor a represalias o exclusiones, a crear un ambiente artístico y estético en las escuelas, así como ampliar la percepción y el juicio crítico de las niñas, niños y jóvenes a partir de ponerlos en contacto con las producciones de la ciencia y las humanidades y con las manifestaciones culturales y artísticas de su entorno. Bueno, con esto finalizaríamos con los 7 ejes. Muy interesante, que quizá era información que algunos tenían la noción de ello, pero no sabían que formaban parte de la articulación de la educación. Los invitamos a escuchar el siguiente y último capítulo de su podcast, Educándose en Acción, donde realizaremos una entrevista a un miembro de una institución educativa que nos proporcionará información sobre cómo él lleva a cabo la articulación en el espacio escolar. Muchas gracias, nos vemos en el próximo capítulo, no se lo pierdan. Chao.